Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar el día 9 de marzo. Vamos a estudiar los capítulos 29, 30 y 31 de Deuteronomio. Estamos a un día de acabar Deuteronomio. Bueno, vamos a ver las promesas de misericordia que hizo Dios con el pueblo. Vamos a ver el pacto en el corazón. Vamos a ver exhortación de Moisés a Josué y a todo Israel, ¿no? Vamos a ver que se le ordena a Moisés escribir un canto. Ya vamos a analizar también ese cántico más el día de mañana. Y bueno, en sí, vamos a ver también, perdón, estoy leyendo al revés. En el capítulo 29 vamos a ver lo que es este breve repaso de los acontecimientos desde Egipto hasta Canaán. Exhortación a guardar la ley. Y bueno, vamos a ver las palabras finales de Moisés. Sí, eso es lo que vamos a ver, las palabras finales de Moisés. Más lecciones. Ya estamos a acabar en el Pentateuco y la dinámica ahora va a ser muy diferente con los demás libros que vienen ahora. Así que un poquito de paciencia, ¿no? Entonces, eso. Ahora les quiero hacer un pequeño anuncio. Hay muchas personas que siempre me dicen, hermano Nelson, ore por mí. O ore por mi familia y cositas así. Verán, debido a esto que la gente siempre me pide que ore, primero que nada, no es lo mismo, tal vez, que yo ore, a que oren muchas personas, oremos todos por nosotros mismos y por los demás. O sea, que muchas personas estén en oración por un grupo definido de personas. O sea, no es lo mismo. Entonces, miren, he ideado una idea que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo. Y sé que me va a traer un poco de más trabajo a mí, pero no importa porque es por algo bueno. Verán, ustedes ven en esta parte donde tengo mis diagramas, ¿no? Es un muro que está vacío, ¿no? Entonces miren, yo voy a pedirles ahora a ustedes, a todas las personas que están siguiendo el año bíblico y los que quieren que oren por ustedes o por sus familias o por alguien muy especial, que me manden un mensaje a WhatsApp y me digan, hermano Nelson, quisiera que ore por mi familia. Mi familia es la familia tal, ¿ya? O quiero que ore por tal persona y me mandan su primer nombre y su primer apellido y listo. Si me van a enviar algunos, o sea, mándenme eh, la menor cantidad de nombres posibles para poderlos anotar, ¿ya? Porque si me mandan una lista de 20 personas, a mí se me complica poder anotar tal vez a 20 personas, pero entonces miren, mándenme, si es una familia, mándenme el nombre de la familia y listo. Entonces no tienen que mandarme tal vez el nombre de cada integrante de la familia. Entonces ahórrenme en tiempo en ese sentido. Yo tengo toda la disposición, ¿no? Pero también quiero cumplirles y para eso necesito también o sea, hacer esto de la manera más fácil, podríamos decir, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, yo tengo anotados unos nombres especiales. Bueno, creo que no importa verlos tampoco, ¿no? Pero aquí tengo algunos. Aquí, obviamente, está también mi nombre. Entonces, miren, yo, por consiguiente, este de aquí va a ser el muro de oraciones. Entonces, antes de empezar cada video, vamos a orar por el muro de oraciones, ¿ya? Y por cada una de las personas que van a estar aquí, inscritas, ¿no? Entonces, en este instante yo voy a inaugurar lo que es el muro de oraciones y... Perdón. Y listo. Ese es mi primer papelito ahí. Ya voy a ver si lo ubico más después o cómo. Pero bueno, entonces, ¿quieren estar en el muro de oraciones? Mándenme su nombre para orar por todos ustedes. Y todas las personas que van a estar viendo los videos, vamos a orar por el muro de oraciones. Así van a haber cientos de personas orando por cada una de las personas que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente se da la inauguración al muro de oraciones, una nueva didáctica en el año bíblico. Y pues bueno, nada más, creo que eso es todo lo que tengo que decir respecto al muro. Vuelvo y repito, mándenme el nombre de la persona, primer nombre, primer apellido o el nombre de la familia y listo. Yo voy a anotar aquí en estos papelitos y mi sueño es tener lleno ese muro de papelitos. Ese es mi sueño, ¿no? Así que este va a estar designado exclusivamente para el muro de oraciones. Espero poder llenar ese muro, si es la voluntad de Dios. Nada más, entonces vamos a hacer una especie de oración y este muro siempre va a estar ahí, ¿no? Y siempre vamos a orar por él. En fin, entonces ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hacer una oración y después vamos a proseguir con el estudio, ¿ya? Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Gracias, mi Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que nos das. Mi Dios, una vez más te pido que instruyas, por favor, mi mente y mi corazón, no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Mi Señor, acabo de inaugurar el muro de oraciones de profecías bíblicas, mi Señor. Te pedimos por cada uno de los nombres que van a estar anotados ahí. Tú conoces los problemas, las faltas, las debilidades, las ansiedades, los todos de cada una de las personas que están ahí, mi Señor. Te pedimos por cada una de ellas que tú puedas hacer tu santa y divina voluntad en la vida de cada una de esas personas. Mi Señor, una vez más, permíteme ser una trompeta de tus labios. Te lo pedimos todo sin merecerlo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 29, vamos a ver la renovación prácticamente de lo que es el pacto. Aquí simplemente se renueva el pacto. ¿Por qué se renueva el pacto? La generación pasada había muerto, hay una nueva generación, hay jóvenes, hay personas que escucharon, otros que no, etcétera, etcétera. Entonces, miren, es una reafirmación de lo mismo, no hay mucho que decir, la verdad, no hay mucho que decir. Es una reafirmación de lo mismo que aparece en Éxodo capítulo 24, ¿no? Les habla de que salieron de Egipto y las maravillas y las señales, ¿no? El versículo 3 habla de algo interesante, dice, las grandes pruebas que vieron tus ojos. Y ya hablamos que la prueba siempre saca lo mejor o lo peor de nosotros. Eso ya lo analizamos, ¿no? Versículo 4 dice, pero Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. Miren, ¿qué tenemos aquí? Ellos en ese momento no tenían el discernimiento espiritual, ¿no? No tenían el discernimiento espiritual quizás para llegar a entender todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque miren, la prueba, esto es todo, ¿no? La prueba, los 40 años en el desierto, ellos le dieron otra perspectiva, aprendieron a depender absolutamente de Dios y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, la prueba siempre saca lo mejor o lo peor de nosotros. En este caso, a ellos les dio un discernimiento más espiritual. Le pasó lo mismo a los apóstoles. Estaban con Jesús, se multiplicaban los panes, los peces, lo veían hacer milagros, pensaban que iba a ser un rey terrenal, etcétera, etcétera. Lo vieron crucificado. ¿Qué pasó? El chasco, la decepción. No, pero después de eso, ellos tuvieron una renovación, un reavivamiento y una reforma. Llegaron a abrirse sus ojos espiritualmente hablando, ¿no? Y pues bueno, ya sabemos la vida de los apóstoles después de la ascensión de Cristo al cielo. Acá al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Ellos salieron siendo totalmente, podríamos decir, usando una palabra, ignorantes en el sentido espiritual. Pero después de estos 40 años ya tenían una experiencia mejor, ni tan buena, pero bueno, tenían una experiencia mejor para lo que habían ellos salido de Egipto. Y algo más adicional que les quiero decir, nosotros debemos aprender a buscar el discernimiento espiritual para poderlo obtener. De lo contrario, es imposible. Buscad y hallaréis, ¿no? Pedid, os dará. Es lo que Dios siempre nos recomienda. Entonces, miren, el pueblo de Israel para entrar aquí podemos sacar muchas lecciones, como ya lo hemos sacado anteriormente, pero el pueblo de Israel para poder entrar a Canaán necesitaba una mente regenerada, totalmente. Tenían que aprender absolutamente a depender de Dios, ya que en esa tierra así van a hacer las cosas. Y para eso fueron los 40 años necesarios en el desierto. No era el propósito de Dios que el pueblo de Israel pasara 40 años y se muriera toda una generación, pero llegó a ser necesario debido a su incredulidad, su falta de fe, etcétera, etcétera. En el versículo 5, ¿no? Versículo 6, se habla de la provisión divina, de que ellos no sembraron, no cegaron, pero comieron de igual manera, ¿no? Fueron así como más adelante dijo Jesús, ¿no? Miren las aves del campo, no siembran, no cosechan ni nada, pero ellos comen, ¿no? Esa fue la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Como lo de los animales, les hace recuerdo a los reyes que vencieron, etcétera, etcétera. Les exhorta que guarden la palabra y que la pongan por obra, obviamente, ¿no? Una vez más, se invoca a todo el pueblo, los jueces, ancianos, príncipes, etcétera, ¿no? Y bueno, una vez más, se les exhorta a guardar la ley, ¿no? En los versículos siguientes, lo mismo que ya se ha venido diciendo. A ver. Ya. Muy bien, incluso se habla de las generaciones futuras en el versículo 15, de que este pacto no solamente era con ellos, sino con las generaciones futuras, ¿no? ¿Qué más tenemos?
Bueno, les recuerda toda la abominación que han visto de las naciones paganas también. Versículo 18 les habla de las amargas consecuencias de la idolatría, ¿no? Versículo 20 dice algo interesante. Jehová no querrá perdonarle o perdonarles, sino que entonces humearás el furor de Jehová y su celo sobre él, tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová raerá su nombre de debajo del cielo, ¿no? Aquí habla como un Dios que no perdona, que más adelante dice todo lo contrario. A veces uno no quiere hacer algo, tal vez usando un lenguaje humano, ¿no? Siempre Dios usa un lenguaje humano para hacernos entender ciertas cosas, ¿no? Es como cuando uno no quiere hacer algo, pero a la final lo hace, porque cambiaron las circunstancias. Con Dios es lo mismo. El pueblo era rebelde, era un desastre, ¿no? Pero cuando había realmente un cambio de corazón, Dios quitaba su mal, que ya vamos a ver más adelante realmente cuál es el mal de Dios, cómo es la ira de Dios, justamente en los versículos siguientes lo dice, pero vamos a seguir, ¿no? Se les advierte que si ellos no guardaban la ley iban a quedar desolados como lo fue Sodoma y Gomorra, ¿no? Miren, versículo 24 y 25 dice, dirán pues todas las naciones, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? O sea, todas las destrucciones que habla aquí en los versículos pasados, versículo 21, 22, 23. O sea, esta desolación, esta destrucción, esta calamidad sobre la tierra de Israel. ¿Por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de este gran furor? Y responderá, ¿cuánto dejaron, dice el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto? En otras palabras, toda la maldición que hoy en la actualidad lastimosamente existe y es real en el pueblo de Israel es debido a que ellos abandonaron el pacto. De hecho, la tierra de Israel varias veces se la cita como la tierra que fluye leche y miel, o sea que es muy próspera, ¿no? Pero, si ustedes ven ahora Palestina, ¿cómo es? O Israel, ¿no? Es un desastre, es un desierto, es una zona árida. Ahí no hay nada de, nada de leche y miel, nada de prosperidad, nada de vegetación. Esa es una tierra realmente maldecida por Dios, que es casi increíble pensar que alguna vez fue una de las mejores tierras del mundo, si no tal vez la mejor. Debido a esto, ¿a qué sucedió? Pues bueno, aquellos quebrantaron el pacto. Hoy en la actualidad eso es una tierra inhóspita. Las consecuencias de haber rechazado al Mesías y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué más tenemos? Miren, versículo 28, y Jehová los desarraigó, o sea, los arrancó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los echó a otra tierra como sucede hoy, y como sucede hoy, diría yo en palabras actuales, ¿no? Y versículo 29, un pasaje bíblico muy, muy, muy interesante, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo así. Todo lo que está aquí, ¿sí ven? Esto es la Biblia, ¿ya? Todo lo que está aquí es revelación, ¿ya? Todo lo que está aquí es revelación. De hecho, el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, que significa revelación. En español Apocalipsis es el griego, si no mal recuerdo, ¿ya? Hay gente que dice, no, pero esas cosas no se pueden entender. No, es que esas cosas son misterios. Esas cosas no son reveladas. Una vez alguien me decía, no, es que el Apocalipsis no es algo revelado. Y yo decía, pero se llama revelación, ¿no? Sé que suena ilógico y gracioso a la vez porque es tan absurdo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, es que hay cosas secretas en la Biblia. No, hermanos, todo lo que está en la Biblia es digno de estudio. Todo lo que está en la Biblia, todo, desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis es para estudio. Son cosas reveladas. Las cosas que no se revelaron no están escritas aquí, pero las que se revelaron están escritas aquí. Por favor, todo esto es para estudiar y ponerlo en práctica. Si hay personas que dicen, no, que el libro de Apocalipsis, que el libro de Daniel, que esos son libros difíciles de entender, que ni siquiera ni si cuánto, eso es mentira, discúlpenme. Eso simplemente son las palabras de personas que viven en la ignorancia, no les interesa profundizar en las cosas de Dios. Se los digo así tan directamente. Entonces son cositas que están reveladas. Todo lo que está en la Biblia está revelado. Y no estamos acaso estudiando eso, no estamos analizando a profundidad, lo estamos haciendo. Entonces todo lo que está escrito
es para estudio. Todo, absolutamente no, todo. Y disculpen que lo recalque tanto, ¿no? Ahora, y estas cosas son reveladas, ¿son para qué cosa? Para ponerlas en práctica, sobre todo, no solamente para analizarlas como datos curiosos, no. Sino para qué? Para ponerlas en práctica. Esa es la idea, ¿no? Entender estas cosas, tener una nueva vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo revelado es para nosotros. Todo lo que está en la Biblia. Disculpen que sea tan... Pero hay cositas que no son reveladas. Ahí entramos en muchas otras cuestiones. Pero bueno, tenemos lo revelado. Es lo que debemos de estudiar y lo que nos interesa. Capítulo 30, seguimos, ¿no? Promesa de misericordia. Miren, versículo 1 dice. Y versículo 2 les voy a leer. Y sucederá que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volviereis en sí, en otras palabras, hicieras reflexión, ¿no? Otras traducciones tal vez dice arrepentirse, pero realmente habla de reflexión, de pensar lo que has hecho, ¿no? Y volviereis en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiera arrojado, dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí se habla, ¿qué cosa? De un arrepentimiento verdadero, no de dientes para afuera, como se dice popularmente, no. Entonces miren, versículo 2, hay una palabra aquí, y te convirtieres. La palabra convertieres aquí significa regresar, dar la vuelta, cambiar de dirección. O sea, hacer un giro de 180 grados. Si vas para el frente, ahora vas para atrás, ¿no? O más bien dicho, vas para atrás, ahora vas para el frente, ¿no? Se habla de un verdadero reavivamiento y reforma, que eso es lo que Dios espera de nosotros. Y los siguientes versículos nos describen, ¿no? Las bendiciones que Dios haría en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora miren, el castigo divino tiene un propósito, ¿no? Logrado este propósito, verán, Él nos vuelve al lugar en el que estábamos y en un mejor privilegio. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros estábamos en el jardín del Edén, ¿verdad? Sí, nosotros hablando de nuestros padres, Adán y Eva. Ya, estábamos en el jardín del Edén, salimos de ahí. ¿Vamos a volver algún día? Obviamente que sí, pero vamos a volver en una mejor experiencia, ¿ya? Vamos a volver no siendo como fue Adán y Eva al principio, sino teniendo una experiencia increíble y ocupando un lugar más alto, no porque lo merezcamos, por así decirlo, ¿no? Sino todo es mediante los méritos de Cristo Jesús, ¿no? Pero miren, esa es la idea de pasar la aflicción, de que tú al final te hagas más fuerte, más duro, espiritualmente, una mayor experiencia. Es como el que hace ejercicios, ¿qué pasa? Se rompen los músculos, ¿no? Se mata del dolor, pasa hambre, necesidad, yo no sé, ¿no? Se sacrifica bastante. ¿Cuál es el fin? Un cuerpo, ¿no? Un cuerpo escultural, sea hombre o mujer. Pero todo tiene un proceso, no es algo que se logró fácil, no es algo que se logró durmiendo o comiendo, lo que tú quieras, ¿no? Más o menos esa es la idea aquí, ¿no? Entonces, mire, la cuestión es esta, que tú pases una tormenta para que después de eso seas un superviviente, ¿ya? Tienes una experiencia que no ha tenido nadie, que te capacita para vencer el pecado, para ser espiritualmente mejor, te prepara para ir al cielo, etcétera, 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 etcétera. La idea de Dios, primero que nada, y en estos versículos es primero liberarnos ¿de qué? Del pecado. Cuando hay una transformación en tu vida, Él actúa. A veces nosotros creemos que todas las cosas salgan bien, pero tú ¿cómo eres? Espiritualmente hablando, ¿cómo eres? Eres un desastre y quieres que todo te salga bien. Eso no va a suceder así. Tiene que haber una transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque si a vos no se te quitan esos malos hábitos, no hay un reconocimiento de tus debilidades, ¿qué sucede? Dios te puede volver a poner en un lugar más encumbrado, pero allá arriba vas a volver a caer. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo de siempre. Eso es todo, ¿no? Muy bien. Versículo 6 dice algo interesante. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón. ¿Qué iba a circuncidar? El corazón. ¿Se dan cuenta que Dios habla en un sentido espiritual aquí más que físico? ¿Ya? Habla de circuncidar el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Esto no le beneficia a Dios en nada, esto es para el bien para nosotros, ¿no? ¿Qué trata de decir esto? ¿Qué quiere decir circuncidar el corazón? Quitar todo lo malo. Lo que les estaba diciendo, simplemente quitar todo lo malo para ser una nueva persona. Ahora sí, siendo una nueva persona puede hacer mucho en ti. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
La idea de todo esto es despertar nuestro espíritu, despertar el lado espiritual. Porque tú cuando estás en el hueco, ¿qué sucede? ¿A quién acudes? A Dios, y solamente Él te puede ayudar, ¿no? Ahí reconoces que no eres nada y Dios puede actuar en ti. No, miren, solo para el pecador empedernido son las consecuencias del pecado. Miren, no es la idea de Dios que el ser humano sufra, ¿no? Pero cuando nosotros estamos empedernidos, estamos obstinados en pecar, pues vamos a sufrir las consecuencias del pecado, ¿no? Y solo para ellos son los castigos, no es para el que quiere ser salvo, que a veces tropieza y se cae y se vuelve a levantar, no. ¿Qué más tenemos? Miren. Ahora, después, según lo que nos describe estos versículos, después de que hay una transformación espiritual en nuestra vida, Dios nos vuelve a poner en el lugar que estábamos o en mejores condiciones. Y tenemos un ejemplo clarísimo con la historia de Jod. Ya analizamos la historia de Jod. Jod estaba bien, sí. Pasó la prueba, la aflicción, sí. Salió vencedor, por supuesto. ¿Cómo terminó al final? Teniendo el doble de lo que ya tenía. Porque ahora él era una mejor persona y podía, por así decirlo, podía llevar a esos dones, ¿no? Esas responsabilidades ahora, ya que era una mejor persona, podríamos decirlo así, ¿no? Es como nosotros hasta que no entendamos la gravedad del pecado, no vamos a poder ir al cielo, no lo vamos a poder hacer, ¿no? ¿Qué más tenemos? Versículo 10. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley o de la Torá, mejor dicho, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando hagamos todo esto, Jehová nos va a hacer volver. Esa es la idea de estos pasajes bíblicos, ¿no? Vamos a ver el pacto en el corazón. Dice, miren, me encantaría leerles todo esto a la hora, porque es muy bueno. Miren lo que dice. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado, o sea, no te es encubierto, o mejor dicho, no es demasiado difícil, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo, y no lo traerá, y nos lo traerá, y no los representará para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Miren. La palabra de esta ley, ¿dónde está? En nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, obviamente la tenemos aquí, ¿no? Todo el mundo tiene una Biblia, yo tengo un montón de Biblias, ya. Y si no tienes una Biblia, con $3 puedes conseguir una tranquilamente, a veces hasta gratis las regala. Pero bueno, en fin. Entonces, miren, ahora, aquí también dice algo interesante, que esto yo no le leí en ningún comentario de la Biblia, pero se me vino a la mente. Dice que esta ley está en tu mente y está en tu corazón, está en tu boca y en tu corazón, perdón. En tu boca y en tu corazón. Eh, a la voz del Espíritu Santo, la ciencia, o popularmente o generalmente, se le llama la voz de la conciencia. Sí, es verdad. ¿De dónde sale esa ley que a nosotros nos dice que esto es bueno y esto es malo? Es la ley de Dios escrita en nuestro corazón, que a veces ignoramos que es la ley de Dios, ¿ya? O la mayoría del mundo lo ignora. Realmente aún, Dios escribió esas leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿ya? Porque hasta el día de hoy no hay una respuesta científica que diga por qué, o sea, no hay una respuesta científica que diga qué define lo bueno de lo malo. Simplemente es algo como instintivo del ser humano. No hay una respuesta científica para saber que eso es bueno o que eso es malo. ¿Qué define eso? Simplemente es algo que está inscrito en nosotros. Es una ley prácticamente, ¿no? Y Dios se encargó de poner eso en nuestros corazones. Así de simple. Miren, aquí son 7 cositas que se hablan de... O sea, son 7 cosas aquí, son 7 puntos, ¿no? Que se habla aquí del pacto, de la ley. El primero es que no está encubierto, no es difícil no es difícil de guardarlo. El segundo es que no está lejos. El tercero, que no está en el cielo. No, o sea, no está inalcanzable. El cuarto, que no está al otro lado del mar. El quinto, está muy cerca de ti. El sexto está en nuestra boca y el séptimo está en nuestro corazón. 7 puntos acerca de la ley. Interesante que sean 7, ¿no? La perfección. Guardando la ley, ¿podemos ser perfectos? Claro que sí. Pero la ley solamente se puede guardar mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es otro tema que ya lo hemos de analizar muy bien cuando llegamos a los evangelios, ¿no?
Miren, versículo 15, bueno, los siguientes versículos me encantan, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Te he puesto el árbol de la vida y te he puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es prácticamente lo mismo. Siempre hemos tenido esa elección desde el jardín del Edén, solo que en diferentes circunstancias. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos para que vivas, seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para poseerla. ¿Ya? Dios nos manda a hacer lo bueno, ¿verdad? Sí. Versículo dice, mas si tu corazón se apartare y no hieres y te dejares desviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy, o les digo hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual vais pasando el Jordán para poseerla. Y versículo 19. A los cielos y a la tierra, o al universo también se puede traducir mejor, llamo por testigos, o sea, a los ángeles y los habitantes de otros mundos. Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Mire, elijamos la gracia, prácticamente lo que trata de decir estos pasajes bíblicos, ¿no? Elijamos la gracia para vivir, ¿no? Y Dios, mire, Dios respeta el libre albedrío. Dios no impone nada. Dios te dice, mira, ahí está el camino derecho, el camino izquierdo, el camino amplio, el camino angosto, el camino del bien, el camino del mal. ¿Cuál eliges? Yo te aconsejo que elijas esto. Es como a veces cuando a mí me traen trabajos, ¿no? Me dice, maestro, hágale así, asado y cocinado. Y le digo, así no le va a quedar bien. Le digo, hagámosle así, así se le queda bien y pongámosle este material. No, dice, hágale así, que así se queda bien. Una vez discutiendo, ¿no? Bueno, en un buen sentido de la palabra, ¿no? Discutiendo con una señora, me decía, pero hágale así. Le digo, señora, es que no le va a quedar bien. No, es que sí le va a quedar bien. Le digo, verá, señora, le voy a decir algo, le dije. Dígame, me dice, zapatero a sus zapatos, le dije así yo. Entonces ella cogió y se rió y me dijo, tiene razón, disculpará. También dice, hágale como usted quiera, ¿no? Porque uno sabe, ¿no? El que maneja su arte, su oficio, sabe qué es bueno, qué es malo, cómo queda mejor o cómo queda peor. El que es un maestro sabe eso perfectamente, ¿ya? Entonces yo le traté de decir eso a la persona. Entonces, incluso hay personas que me dicen, ¿sabe qué, maestro? Haga usted como a usted mejor le parezca, ¿ya? Confíe en usted, porque usted es el que sabe, dice. Yo quisiera que lo haga así, pero no sé si queda bien. Le digo, no, a veces sí la tiran. No le digo, no, así le queda perfecto. O si no le digo, no, mejor hagámoslo así, que así le queda mejor. ¿Ya? El maestro sabe lo que hace, ¿no? Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, lo que les trato de decir. Él ve el futuro, Él sabe todo. Futuro, pasado, presente, es todopoderoso. Entonces, pero a veces nosotros decimos, no, esto va a ser mejor así. Y miren, es difícil aprender a aceptar la voluntad divina. Es muy difícil aprender a aceptar la voluntad divina. Porque a veces, miren, cuántas personas, y todos los que me ven, cuántas personas se bautizaron, que comenzaron una nueva vida en Cristo Jesús y todo les comenzó a salir mal. ¿A cuánto les ha pasado eso? Alcen la mano. A todos, ¿no? A todos. Cada vez que queremos servir a Dios nos pasa de todo, sinceramente. Yo lo digo por experiencia personal. ¿Por qué pasa eso? Dios es malo. El Satanás te está haciendo la vida imposible. Dios te está preparando para algo bien grande, que es diferente, ¿no? Entonces, si las pruebas vienen, alégrate. Si sales de ahí victorioso, vas a ser oro puro, como yo le dije en un video pasado. Pero vamos a seguir. Versículo final, versículo 20, dice, y que ames a Jehová tu Dios y que obedezcas su voz y te acerques a Él, porque Él es tu vida, o de ello depende tu vida, sería una mejor traducción, la largura de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, ¿no? ¿De qué depende nuestra vida? De la obediencia a Dios. ¿Quieres vivir para siempre? ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener tranquilidad? Aún en tu humildad. Haz caso a la voz de Dios. Eso es todo lo que te pide Dios. Nada más. Y créanme que hay gente que es pobre, pero que vive en la gracia y son felices. Son realmente felices. Los comentarios del capítulo 30 del Espíritu de Profecía nos dice, la decisión debe ser basada en la evidencia. Miren lo que dice aquí. Esto me gustó mucho. No es el plan de Dios obligar a los hombres a que abandonen su incredulidad impía. Mire, voy a repetir. No es el plan de Dios obligar a los hombres a que abandonen su incredulidad impía. Delante de ellos está la luz y las tinieblas, la verdad y el error. Ellos deben decidir lo que van a aceptar. La mente humana está dotada de facultades para discriminar entre lo correcto y lo erróneo, lo que les decía. Nosotros tenemos la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo.
No es el designio de Dios que los hombres decidan por impulso. Repito, no es el designio de Dios que los hombres decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente unos pasajes de la Escritura con otros. No tenemos que aprender nosotros a tomar decisiones de manera emotiva, emocionalmente, sino que cosa con mente, con inteligencia. Es como, por ejemplo, el espíritu de profecía prohíbe rotundamente que cuando se hacen los llamados se ponga música. ¿Sí? Y es algo que incluso grandes pastores que predican la verdad, yo he visto que hacen por ignorancia más que seguro. Pero no se debería de poner música cuando se hace un llamado al bautismo o a tomar alguna decisión. Porque esa música afecta a las emociones y uno lo hace por emoción. Yo les voy a poner un ejemplo bien práctico. Ponte a escuchar música triste. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Te vas a poner triste? Pues ponte a escuchar música bailable. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Solito se va a mover. Aunque no te guste la música, tu cuerpo se va a mover. ¿Ya? En fin. Ahora, si al frente está un hombre haciendo un llamado, ha predicado el tipo como media hora, una hora, y pone una música ahí, que Cristo te ama y qué bueno, que dice cuánto, oye, te va a convencer. Pues es como una declaración de amor con serenata, prácticamente. Es prácticamente eso, ¿ya? No se debería de tomar decisiones así, no. Uno tiene que ser, vean, por ejemplo, yo me bauticé, yo tengo el adventismo desde que tengo 6 años aproximadamente, pero yo me bauticé cuando tenía 18 o 17, ya iba a los 18 creo, ya tenía los 18. O estaba a meses de cumplir los 18 años, si no mal recuerdo. Sí, a meses de cumplir los 18 años, a 2, 3 meses de cumplir los 18 años. Yo me bauticé porque quise bautizarme, ¿ya? No fue porque, que todo el mundo estaba bautizando, yo también quise bautizarme. No, yo me bauticé porque yo sí quise bautizarme. Porque mi papá, al menos, que él era bastante temeroso de Dios, él me decía, mira, esto no es un juego, esto es así, esto es asado, esto es cocinado, haces un pacto con Dios, bla, 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 bla. El hombre me explicó todo. Yo sabía que eso no era un juego, no era bañarse ni nada por el estilo. Entonces yo por eso siempre tuve el temor y la reverencia de si algún día me bautizaba la cosa era en serio. Y bueno, fue así. He caído muchas veces, sí, pero ahí vamos en la lucha, ¿no? Entonces, mire, todas las decisiones que tomemos nosotros no tienen que ser emotivas. Es como cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, estaba la nube, los truenos, los relámpagos, la gloria de Dios, su voz, etcétera, etcétera. Eso fue impresionante. Créame que si Dios decía algo, yo decía así a todo lo que salía de ahí. Pero fue qué cosa, algo qué cosa. Fue emotivo. ¿Sí? No pensaron ellos los que dijeron, porque dijeron, sí, vamos a guardar todo. Moisés se pierde 40 días, ¿qué sucedió? La mamá de las fiestas, ¿ya? Pero bueno, esa es otra historia que ya analizamos. Capítulo 31 para ir terminando. Bueno, voy a leer el versículo 1. Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel, ¿no? Y les dijo, de edad de 120 años soy hoy día. Aquí se cree que en este día, según más o menos siguiendo la cronología, era 1 de febrero. Se cree que en esta fecha Moisés estaba cumpliendo 120 años. Exactamente, era su cumpleaños, más bien dicho. De 120 años soy hoy día. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. ¿Por qué Moisés no podía salir ni entrar? Porque ya no podía hacer nada, dicho en otras palabras. Estaba viejito, estaba cansado. Bueno, obviamente mentalmente yo imagino que el pobre también estaba muy fatigado. Ya, debió haber estado algo cansado también. Pero al punto de no poder salir y entrar tampoco estaba así, pues, ¿no? Porque más adelante, en los capítulos finales, que vamos a ver el día de mañana, ahí se habla de que realmente tuvo las suficientes fuerzas para subir un monte. Y yo he subido, recientemente les contaba que yo subí una montaña de 700 metros. Créanme que se necesita energías para eso. ¿Ya? Y caminar alrededor de 7 horas, se necesita energías para eso. ¿Ya? Entonces, mire, que estaba débil, entonces Moisés no. Lo que pasa es que aquí, hasta donde entendemos según la lingüística y el contexto del mismo texto, es que Dios le había ya prohibido seguir liderando el pueblo. Por eso dice aquí, además de esto, además de que Dios no me ha permitido salir ni entrar, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. En el mismo texto se explica. Era la orden divina de que ya no ibas a liderar. Bueno, Moisés, hasta el día de hoy, que posiblemente era el día de su cumpleaños, tú das una orden. Se acabó, Moisés, ¿no? En otras palabras.
¿no? Entonces se lo pone a Moisés. Se lo pone a Moisés. Se les da la promesa a ellos de que ellos iban a destruir estas naciones paganas. Versículos 6, 7 y 8 les voy a leer, que es el resumen de Josué 1:9. Esforzaos y sed valientes, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo a vista de todo Israel: esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová es el que va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes, ¿no? En otras palabras, señores, aprendan a tener fe. Eso fue lo que les dijo: tengan fe, realmente, ¿no? Porque todo dependía de Jehová. Josué iba a ser el líder visible, pero ¿quién iba a estar detrás de todo? De él. Dios, obviamente, como lo fue Moisés. Moisés fue simplemente, como una vez usé tal vez una mala expresión, ¿no? Moisés simplemente era como un loro que repetía lo que decía Dios, en ese sentido. No eran palabras de él, no era su sabiduría, no eran sus órdenes, eran las órdenes de Dios. Entonces Moisés simplemente se limitaba a hacer eso, nada más. Que fue un gran hombre y muchas cosas, sí, pero él no hizo nada, no dirigió al pueblo en sí, fue realmente Dios. Él era el guía visible. El ser humano siempre, lastimosamente, siempre necesita un líder visible. No debería de ser así, la verdad. Nos deberíamos de conformar simplemente con Dios. Como más adelante, queremos un rey. Pero si el rey era Dios, ¿para qué querían un rey? No necesitaban un rey, la verdad. Pero bueno, en fin. ¿Qué más tenemos? Bueno, se designa a Josué. Josué había sido muy preparado. Siempre andaba con Moisés. Ya sabemos todo lo que pasó con Josué. En fin, muchas cosas decir de por él, ¿no? A ver, se insta a que se lea la Torá, se lea esta ley cada 7 años en el año en el año sabático. Se da la orden de que ahí se tenía que repetir esta ley. No, esto lo iban a enseñar los levitas. Ya hablamos de los levitas que tenían la labor de enseñar a todo el pueblo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y lo iban a escuchar todos, niños, mujeres, extranjeros, todo el mundo tenía que oír estas palabras, ¿no? Versículo 3, y para que los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Miren, es un deber sagrado instruir a los niños en la palabra de Dios. Es un deber sagrado. Esto no lo puede hacer nadie más que los padres. Ustedes pueden invertir, escúchenme, pueden invertir en las mejores instituciones adventistas o cristianas del mundo. Eso es en vano. Sí, eso es en vano. Yo, mi infancia, que yo solamente tuve escuela, soy una persona indocta, no me da vergüenza decirlo. Soy una persona indocta en las cosas de este mundo. Simplemente tuve escuela, tuve primaria, sé leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, nada más. Yo estudié en un colegio católico, bueno, en una escuela católica, más bien dicho, que era aquí. Y como nosotros éramos en esa época bastante pobres, mi papá tenía un convenio con con el cura del pueblo. Él hacía los ciertos arreglos que mi papá sabía hacer. A cambio, el cura nos daba media beca, creo algo así era más o menos el asunto, ¿ya? Ahora, mire, a mí me afectó el hecho de estudiar en una escuela católica. ¿Soy católico por eso? No, así de simple. ¿Por qué? Yo tenía una base en mi hogar. Y a veces y teníamos la clase de religión y ahí comenzaban los debates. Yo desde pequeño siempre fui rebelde. Siempre he sido rebelde, creo. Entonces era un poquito rebelde, era un poco rebelde, ¿no? Entonces yo me ponía a veces a discutir con las monjas y cosas así. Y, por ejemplo, escribo los 10 mandamientos, yo escribía los mandamientos de Dios, y ellos me decían: esos no son los mandamientos de Dios. Digo, pero es que, bueno, ya, pues el catecismo entraba ahí, y una vez me acuerdo llevé la Biblia, la misma Biblia católica, les mostré que ahí estaban los 10 mandamientos a la monja que nos daba la clase. Bueno, a la final me pusieron 20 en el examen, ya ni discutían con uno. Eso a mí no me afectó. No me afectó. Yo conozco personas que han estudiado en instituciones adventistas y son católicos. No les afectó estudiar en una institución adventista. Esto, todo tiene que ver el hogar, mis queridos hermanos. Yo pude haber estudiado incluso yo me pude haber estudiado incluso en una universidad jesuita, ¿ya? Aunque no llegué ni al colegio, pero bueno, digamos que yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar en una universidad jesuita. No importa, porque mi base ya estaba bien fundada, ¿sí me entiende? Ahora, si los padres desde niños, desde pequeñitos, los fundan en la palabra de Dios,
Esos niños nunca se van a desviar, nunca se van a desviar. Pero ¿cuántos hogares hacen eso? Yo espero que todos los hogares del mundo, pero lastimosamente esa no es la realidad. Entonces, eso es toda la cuestión, mis queridos hermanos. Desde niños hay que enseñarles. Si ustedes al niño les enseñan sus bases, el temor a Dios desde pequeñitos, bien, si me entiende, si no, pues bueno, aténganse a las consecuencias. Muchos dirán, bueno, es que ya cuando sean grandes ellos van a pensar por sí mismos, van a reflexionar. No, no piensen eso. Es desde la infancia, porque ahí se forman los valores, ¿ya? Ahí se forman los valores. Y si no se los forman desde la infancia, olvídense. Más adelante viene cualquier corriente y se los lleva. Cualquier cosa que les llame la atención y se los lleva. Y pues bueno, hasta ahí llegó ese hogar, esa familia. Así que padres desde la infancia, ¿no? Como lo aconseja la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí está la orden de escribir un canto a Moisés, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día que has de morir. O el dormir es lo mismo. Llama a José y preséntalo y presentaos en el tabernáculo de la congregación para que le dé el cargo. Fueron pues Moisés y José y se presentaron en el tabernáculo de la congregación. Apareció la nube no bajaba por cualquier cosa, siempre bajaba por algo especial, pues bajó en ese momento para delegar a Josué como el nuevo líder de Israel, ¿no? Versículo 16, una vez más le recuerda de que iba a morir o a dormir, que es lo mismo con sus padres, ¿no? Y miren, deja palabras bastante tristes, Dios. Miren, y este pueblo se levantará y fornicará, ¿no? Tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ellos, y me dejará y quebrantará mi pacto que he concretado con él, ¿no? Ay, pues bueno, un futuro triste, ¿no? Un futuro triste el que se da aquí, ¿no? ¿Por qué Dios dijo esto? Los predestinó a que le iban a abandonar, a que le iban a dejar, que iban a fornicar, que el pueblo iba a fornicar. Dios predestinó al pueblo para eso. No, Dios ve el futuro, eso es todo. Él dijo, ellos van a hacer esto. Tristes palabras finales para Moisés, ¿no? El líder que tanto se preocupó por ellos, ¿no? Pero esa era la triste la realidad, porque ellos ya habían demostrado varias veces, ¿no? La fornicación. Varias veces habían demostrado que eran débiles de carácter, no tenían voluntad. Créanme que una persona sin voluntad en esta vida no es nada, no es nada, no hace nada, no hace nada. No hace nada. Es como ustedes, nosotros que estamos haciendo el año bíblico. ¿Se necesita voluntad para hacer esto? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero si tienen una voluntad de hierro, van a terminar el año bíblico y van a hacer muchas cosas más grandes que simplemente este año bíblico, ¿no? Versículo 17, y mi furor se encenderá, la ira de Dios, ¿no? Contra ellos en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Miren, esta es la ira de Dios. Te deja, te abandona, ni te ve. Te deja así, te ignora totalmente. Que te pase lo que te pase, yo ni te voy a ver, ni me voy a preocupar por ti. Ese es la ira de Jehová, ¿no? Claro que la ira de Jehová tiene un límite. Su misericordia prácticamente no tiene límites. Su ira es muy pasajera, de hecho, ¿no? Y es para nuestro bien. Entonces la ira de Jehová, según Deuteronomio capítulo 31, versículo 17, es el abandono total de Dios a la merced de Satanás. Simplemente nos deja huérfanos, ¿no? Muy bien, aquí el versículo 19, el cántico. Pues ahora escribe este cántico, ¿no? Este cántico tenía que ser como recordatorio para el pueblo de Israel, ¿no? Versículo 20, porque cuando yo los introduzca en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, comerán y se saciarán y engordarán y luego se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán y quebrantarán mi pacto. Miren, aquí interesante. Cuando ellos iban a estar en paz, ¿qué iban a hacer? ¿Se iban a olvidar de Dios? Cuando estén comiendo bien, cuando estén descansados, se iban a olvidar de Dios. Es verdad, cuando todas las cosas te salen bien, tú te olvidas de Dios. Yo lo sé por experiencia, yo también me olvido de Dios, por si acaso, ¿ya? Porque todo ha ido bien y digo, no pasa nada. Ese es el ser humano, así es el ser humano, ¿ya? Así es el ser humano. No es que uno quiera ser así, sino que instintivamente es así. ¿Por qué el mundo cristiano es un desastre? ¿Por qué el mundo cristiano es un desastre?
Porque no hay persecución. Eso es así de simple. Espérense que venga la persecución, a ver cuántos pastores quedan, cuántos miembros de iglesias quedan, cuántas instituciones quedan en pie. Vamos a ver cuántas quedan. Vamos a ver si el que ahorita ustedes están viendo en este video va a seguir siendo fiel a Dios en medio de la persecución. ¿Será? Yo no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Esperamos la persecución. Está pronto a llegar. Las aflicciones. Vamos a ver quién es quién ahí. Vuelvo y repito, pero en la prueba sale lo mejor o lo peor de las personas, ¿no? Muy bien. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ya, el cántico. Muy bien. Y bueno, Moisés dice que escribió este cántico, que ya más adelante, el día de mañana lo vamos a ver, ¿no? Dice que cuando Moisés acabó de escribir todo esto, dice que lo puso a un lado del arca del pacto, es todo todo lo que había escrito, ¿no? Versículo 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, tu terquedad. He aquí que aún bien, esto está diciendo Moisés, he aquí que aún viviendo yo, hoy con vosotros sois rebeldes a Jehová, cuanto más después de que yo haya muerto. Moisés sabía la triste realidad. Hoy que estaban ahí con Moisés, que estaba la presencia de Dios, estaba la nube, caía el maná del cielo, salía milagrosamente agua de una roca de manera inexplicable. Así con todas esas evidencias ahí, eran infieles. Cuánto más cuando se muera Moisés y ya no esté todas estas maravillas como lo estaban en ese entonces, ¿no? Y bueno, llama a congregar a todos y miren lo que dicen las palabras finales del capítulo 31. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, en el futuro, ¿no? No habla del tiempo del fin, sino o sea, más adelante en el futuro. Por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos, ¿no? ¿Cuál era el problema del carácter de... ¿Cuál era el problema, perdón, de Pablo Israel? Es que ellos ya tenían definido su carácter. ¿Sí me entienden? Vean, justamente ayer en la noche, llegó un conocido mío. Yo les he dicho que tengo amigos de toda índole. Yo soy una persona, aunque soy bastante reservado, no soy muy amiguero. Yo con todo el mundo me llevo bien, ya, con los pocos que me tratan, yo me llevo bien. Yo no discrimino nada. Y justamente ayer llegó podríamos decir un amigo, que es que su profesión es robar, ya, digámoslo así. Y llegó y le digo, ¿qué fue? ¿Cómo está? Hasta donde yo había escuchado lo habían condenado a 5 años, pero realmente había sido 2. Y claro, 2 años se perdió el tipo. Y me dice, no, me dice aquí, dice, y le digo, no te condenaron 5 años. No, dice, fueron 2 nomás. Le digo, ¿y qué fue? Le digo, ¿cómo estamos? Le digo, ¿seguimos o no seguimos? No, dice, ya quiero cambiar. Dice, pero la gente no me da trabajo, me decía. Y le digo, es que la gente no te va a dar trabajo. Le dije, ya sí. Es que vos ya tienes un historial, le digo, y hay desconfianza en ti. Y tú sabes eso perfectamente, no te sientas mal. No, no dices la verdad, me dice, ya, entonces la verdad, le digo. Entonces le digo, no, la gente ya tiene un carácter definido, ya tiene una idea de tú tienes que demostrarles que has cambiado. Y eso no sucede de la noche a la mañana, le dije. Entonces, mira, yo te digo algo, ponte un negocio propio. ¿Pero de qué? Me decía él. Mira, te tengo una buena idea. Y yo le recomendé de que se ponga a afilar cuchillos. Le digo, aquí no hay nadie que haga esto, le digo. Ya, a veces a mí me traen, le digo, este trabajito. Y yo le digo, yo cobro 50 centavos, le digo. Y a veces le digo, 2, 3, 4 cuchillos, le digo, ya me hago $1, $2, le decía. Ponte a hacer eso vos, le digo. Y le encendí el foco, ¿no? Al tipo, le encendí el foco. Me dijo, sí, tiene. ¿Y cuánto vale esa maquinita? Le digo, yo vi una que es manual. Le digo, esa máquina te va a valer exageradamente. Le digo, ponte que te valga unos 30, $40. Ponle que te vale $50 con todo y el pasaje para ir a comprarla. Le dije así, no es mucho, no me digas que no puedes conseguir $50. No, dice, sí puedo conseguir $50. Ya, pues le digo, viejo, ponte a hacer eso, le digo, y vas a ver, le digo. Ya la gente te ve camillando, te ve trabajando, ya te puede salir alguna oferta de trabajo, la coges. Si ya se acabó ese trabajo, sigues vos afilando tus cuchillitos y listo. Le digo, pero tú tienes que demostrarle al pueblo que has cambiado. Pero yo sé que tú sales con una mente positiva, con una mente nueva, pero la gente te discrimina, la gente no te da la oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente sigue desconfiando de ti, le digo. Eso es algo que no se cambia de la noche a la mañana. La gente ya tiene esa idea, le digo, definida. Y bueno, al tipo lo mandé bien ceremoniado. Ahora, ¿qué les trato de decir? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel era así? Ellos ya tenían definido ese carácter. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos que aprender a cambiar. El problema es que, miren, a veces nosotros cometemos pecados
que nosotros ya los vemos normales. Ya los vemos normales. ¿Qué se puede hacer ahí? Cambia esa mentalidad. Eso no lo puede hacer nadie. Eso es cosa tuya. Vuelvo y repito, tú puedes estudiar en las mejores instituciones cristianas, puedes estar en la mejor iglesia, puedes ser el miembro más activo del mundo, puedes tener al mejor pastor como pastor de tu iglesia, puedes tener tu esposo, tu esposa, tus hijos o lo que sea, los mejores cristianos del mundo. Si vos no quieres, no se puede hacer absolutamente nada. Eso así definitivamente. El pueblo de Israel simplemente no quería y podía bajar Dios mismo en su gloria, en serio les digo, y no iban a cambiar. Vuelvo y repito con el ejemplo de los fariseos. Jesús hizo milagros, resucitó muertos frente a ellos. ¿Qué dijeron ellos? Hay que matarlo. A ese punto llega el ser humano. Pero miren, yo lo personal. Que yo veo un tipo que no es cristiano, que casi es un satanista, que yo veo un tipo que realmente resucita a alguien de 4 días de muerto, yo me pongo a pensar, ¿verdad? No es que me cambie de religión, pero yo me pongo a pensar. Yo me sorprendo, me admiro. Yo no digo hay que matarlo. Yo me sorprendería. Ahora, ¿cuánto más si fuera el Hijo de Dios? Me haría su seguidor así. El pueblo de Israel había visto 1000 milagros. ¿Siguieron a Dios? Hay muchas cosas que implican esto, pero ya vamos a analizar más adelante en las diferentes apostasías que vamos a analizar más adelante del pueblo de Israel. Que no son para señalar y decir, miren, los judíos eran así. No, son lecciones para nosotros. Nosotros también, en nuestro diario vivir, ¿qué milagros hemos visto? A ver, enuméremelos. Miles, cientos, miles de milagros. Y seguimos siendo tercos, necios, rebeldes, duros de servir. Así somos, lastimosamente. Y somos peores que ellos, peores. Nosotros tenemos esto, ellos no tenían esto. Ellos tenían a veces tal vez la narrativa contada de padres a hijos. Nosotros tenemos Biblias hasta... Yo tengo un montón de Biblias. Si yo me pierdo es porque yo quiero, yo no tengo excusa para perderme, créanme. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más, tienen en pantalla mi información de contacto para todos los que quieran ser agregados a WhatsApp, preguntas, respuestas, correcciones, cualquier cosita, por favor, escríbanme ahí. Yo no me ofendo, así que corríjame nomás si algo estoy diciendo mal o estoy errando en algo, corríjame. No se sientan mal por eso. De igual manera, vayan a la descripción de este video. Ahí les dejo el enlace para diagramas. Por cierto, ya tengo nuevos materiales, ya se los muestro en otro video. En este me olvidé de hacerlo. Para poder tener más imágenes en este año bíblico, ¿no? Entonces ya tengo nuevos materiales, ya va a haber nuevos diagramas, nuevas fotografías, etc. De igual manera, las personas que me quieran colaborar tienen las diferentes maneras en las que las pueden hacer. Y de igual manera, en la descripción de este video hay un enlace para PayPal para todos los que me quieran ayudar. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.